se llama Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, que significa un tiempo grande, ¿cierto? O mucho tiempo, pero este es un tiempo especial, un tiempo muy, muy especial para todos, en especial para Monte Gerizim. Entonces, ¿por qué se llama Shabbat Hagadol? Que es como un primer elemento de la conversación de hoy. Y es que hay dos grandes Shabbat durante el año que ellos celebran. Este que es previo a Pesach y el otro que es previo a Yom Kippur. El de hoy, que es un Shabbat muy pero muy especial, se relaciona con la redención y Yom Kippur se relaciona con el acercamiento al Padre. Entonces, ¿qué sucede en este contexto? Vamos a tratar de revisar dos o tres cosas que nos parecieron con Mari supremamente importantes en medio de lo que significa este Shabbat, que es claro. Entonces, la preparación de Pesach inicia en el día 10 de Nisan, ¿cierto? ¿Lo recordamos? Que en el día 10 el Padre ordena que se lleve el cordero a la casa de cada uno de los hebreos, un cordero por familia. El día 10 de Nisan se celebra esa acción. ¿Qué pasó ese día según la cultura hebrea? ¿Cierto? Ese día tenían que entrar el cordero y amarrarlo a los pies de la cama de cada uno de ellos, y que tenía adicionalmente que ser visto por todo el pueblo egipcio, a la cama. Pero ahí había una relación muy, muy especial, y era el cuarto o el lugar donde las personas tenían descanso al terminar sus días, ¿cierto? Y vamos a mirar algo, señora, el atardecer de cada día que ellos tenían de trabajo y de esclavitud. Entonces, Bullín, sí, claro. Entonces, ahí hay un tema muy lindo, claro, y es que el cordero, como lo hablábamos y lo refería Melita cuando trabajamos en Éxodo, esa parte, el cordero era un símbolo muy importante en la cultura egipcia, era uno de los dioses más importantes para ellos. Dicen ellos que en el momento en que los hebreos trajeron el cordero, no solo generó un gran malestar en el corazón de los egipcios, porque iban a sacrificar una de las deidades de ellos, sino que los hijos de los egipcios, al ver esto, se rebelaron contra sus padres y le pidieron a Faraón que dejara ir al pueblo de Israel. Obviamente Faraón no lo permitió. Y dice la tradición hebrea, miren lo importante de hoy, que fue el momento en el cual se quebró la estructura social de los egipcios. Porque en la rebeldía de los hijos sobre los padres venía la ruptura de la relación de paternidad que el pueblo de Israel había aceptado como parte de la esclavitud que tenían. Todo va en relación alrededor de la paternidad. En ese momento, dicen ellos que en el día 10 de Nisan correspondía en ese momento al Shabbat que se estaba celebrando. Pero ¿qué tendría de particular ese Shabbat? ¿Cierto? Porque más allá de que sucediera eso, pues ¿qué era lo importante y por qué lo llamaron Shabbat Hagadol? O sea, un Shabbat grande. Ese día, dicen ellos, pasan dos cosas fundamentales en medio del pueblo de Israel. Y esos dos momentos los relatan de una manera muy linda. Dice que cuando tomaron el cordero, despertó el interés y la ira de los primogénitos de Egipto. Estos suplicaron a Faraón que liberaran al pueblo hebreo porque no querían estar más con ellos. Ante la negativa, ellos atacaron a sus propios padres y empieza el desmoronamiento estructural de la relación de autoridad en la sociedad egipcia. Sacrificar un objeto de culto de los egipcios, ¿qué pasa cuando uno hace eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en Pesach? Dice que sacrificaron ese objeto, los judíos se liberaron de las cadenas de esclavitud espiritual que los vinculaban a la paternidad egipcia.
Entonces la pregunta que ellos hacen siempre es, ¿qué es lo que a mí me vincula internamente a esas estructuras de esclavitud? Y básicamente la estructura más fuerte que había en ese momento era la idolatría. ¿Por qué? Y ellos lo explican de una manera muy linda. Ellos dicen que el Shabbat se crea atemporal. ¿Qué significa? Que se crea en los 6 primeros días de la creación. O sea, no tiene ninguna relación con un tiempo definido que el Padre marcara sobre la tierra, sino que lo que el Shabbat representaba hasta ese momento, o representa aún hoy, es volver a la creación, es volver al Edén, es volver a reconciliarme con esa energía creadora para mi vida. Pero ellos dicen que el Shabbat, los israelíes lo habían asociado, y mire qué tan lindo esto, porque yo lo pensé mucho en mi vida, y lo pensábamos con Mari, como un día de descanso físico de la esclavitud que tenían. O sea, hasta ese momento los israelíes, o los hebreos, lo que hacían era tomar ese día para descansar, porque los 6 días eran totalmente agobiantes y extenuantes para ellos. Entonces el día séptimo ellos lo dedicaban a Hashem, pero como un día en que podían dormir, descansar, reposar de las arduas tareas que les correspondían los otros 6 días, pero no como un tiempo de conexión con Dios. Y dicen ellos que esa es una gran diferencia que marca cualquier cultura con la cultura hebrea. Que para entender qué hacemos en Shabbat, yo debo entender que no es un día de descanso físico, ni un día de descanso de mis actividades cotidianas en términos de reposar para mi cuerpo, sino que es un día de reconexión con el Padre, que es completamente distinto, porque al reconectarme con Él en su dimensión de Padre y en la luz del Ein Sof, lo que yo hago es activar mi alma a la dimensión de mi creación, no simplemente que mi cuerpo físico descanse mi guf. Entonces, en ese contexto, dicen ellos, de esas dos cosas, dice que solamente con la liberación de la esclavitud de Egipto, Shabbat cobra un sentido de identidad para el pueblo. Y que lo que realmente hacemos en cada Shabbat es recobrar mi identidad que he construido con el Padre. Que eso realmente es lo que hago en Shabbat. Entonces yo decía, mire qué lindo, porque yo no lo había visto. Yo no había podido comprender esa dimensión del Shabbat. O sea que en Shabbat yo lo que hago es recuperar mi unción. En Shabbat lo que yo hago es recuperar quién soy, pero con Él. Y poderlo vivir a la dimensión de la creación. O sea, recuerdan que en Isaías 49 Amelita nos explicaba que cuando leemos esa porción de la Torá para la casa que dice, escuchad costa y oídme pueblos lejanos, Yuhei Bajei tu Elohei te llamó desde el vientre de tu madre y tuvo tu nombre en memoria y te dijo, ¿cierto? Eres tú mi siervo en el cual me gloriaré, que esa palabra cobra sentido en los Shabbat, que esa palabra cobra sentido porque me da mi identidad, me recobra mi nombre, me establece en quién soy. Y en ese momento yo puedo comprender la grandeza de lo que yo represento en mí mismo, en el Padre y en la comunidad donde yo me encuentro. Entonces hoy hay una energía muy especial y particular para que podamos alcanzar esto. Dicen ellos que en ese Shabbat que se celebró el día 10 de Nisan, por primera vez cobró sentido la articulación de los 10 mandatos que el Padre le entrega a Moshe en el monte de Sinaí. Porque en Deuteronomio 5, cuando empiezan los mandatos, él establece que esclavos fuimos en Egipto, pero que Él nos liberó con brazo fuerte y extendido y nos indica que consagremos ese día, o sea que realicemos Shabbat. Entonces, dice que fue el primer Shabbat, escúcheme en esto para trabajar hoy, el primer Shabbat que se celebró como pueblo. Hasta ahí se habían celebrado Shabbat individuales, cada quien lo celebraba en su espacio. Pero que la acción colectiva del Cordero y del sacrificio del Cordero, para lo que se iba a hacer, lo que lleva es a la primera acción de un Shabbat colectivo, o sea, de un Shabbat como pueblo. Ese fue el día 10, que fue previo a la salida de Egipto.
O sea, estamos hablando de 4 días antes de la celebración de Shabbat y de 5 días antes de la salida del pueblo. Entonces dicen ellos que muchas de las cosas que hace el pueblo de Israel, como la limpieza en las casas, que buscan la levadura, que limpian todo, realmente cobra sentido es en pensar que yo tengo una identidad personal con el Padre, pero tengo una identidad colectiva con una congregación, o con un pueblo, o con una nación. Y que eso es lo que permitió a Israel sobrevivir en el desierto, y lo que le ha permitido hasta hoy a esa nación mantenerse cumpliendo esta ordenanza del Shabbat. O sea que hoy, si podemos tomar la energía de este Shabbat Hagadol, lo que yo voy a cambiar es de un concepto individual a un concepto colectivo, a un concepto de congregación, a un concepto de pueblo, a un concepto de nación. Por eso me pareció tan hermoso, sí, es tan hermoso lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Y el Padre me decía que era para la casa hoy, para que lo pudiéramos tomar, para que lo pudiéramos, porque esto, digamos que esta energía de hoy reúne todo lo que se ha hecho a través de los conversatorios. Porque al final, el último conversatorio, ¿a dónde nos llevó? ¿Cierto? A hacer que en Hechos 2:44 al 47 es unánimes, juntos. Y hace una semana veíamos que la estrategia que nos propone el mes de Nisan para que el Shefa pueda fluir, ¿cuál es? Que mi abundancia no sea para mí, sino que sea para la construcción colectiva de una congregación, de un pueblo o de una nación. Entonces dicen ellos que con la acción de Pesach se logra la redención, pero que en este Shabbat se alcanza la acción de mi alma, mi estado espiritual, el nivel de conciencia para entender lo que yo voy a hacer en Pesach, porque Pesach simplemente es la materialización de lo que espiritualmente ya sucedió a través de esta acción que se realizó en ese Shabbat. Ellos dicen que después de que ellos lograron esa identidad como pueblo en el Shabbat, los israelitas se unieron al Dios del Shabbat. Hasta ese momento ellos estaban unidos a una idea de Dios, que era la del descanso. Pero su corazón seguía manteniendo la idolatría a todas las relaciones que habían establecido y vinculado a partir de los 430 años que estuvieron en Egipto. Entonces dicen ellos de una manera muy linda que este Shabbat de hoy, y miren lo hermoso, es un Shabbat donde yo rechazo la idolatría que he construido en mí y acepto al Dios de Israel. Que hoy volvemos al Edén, hoy volvemos a ese momento de creación, donde me hago uno con Él a través de la lección espiritual que yo voy a desarrollar en casa. Entonces, este Shabbat Hagadol lo conocen como el secreto de la redención, o sea, el secreto de lo que vamos a construir a través de la acción que vamos a desarrollar. ¿Y cómo lo unimos con Tesav? ¿Cómo lo unimos con la porción de hoy? Porque la porción de hoy tiene unas relaciones muy, pero muy lindas espiritualmente. ¿Cuál es como el concepto que me pareció muy profundo de esta parachá? El altar que siempre arde, el fuego que nunca se apaga, el fuego que siempre está encendido. Entonces, decíamos con Mari que, digamos que hoy todo este sacrificio y estos elementos pues no están a nuestro alcance, ¿cierto? Y lo hablábamos hace una semana también. Pero digamos que, muchas gracias, gracias Amparito, que hoy vamos a trabajar cuál sería nuestra mayor idolatría, pues nuestro ego. Desde ahí es donde construimos todas las relaciones que nos vinculan a nosotros, enfocado en mi estructura interna. O sea, ¿qué construyo yo? Dago desde mi ego. Por eso, o sea, ¿qué sostiene ese ego dentro de mí? Esa es la pregunta de hoy para cada uno de nosotros. Sería bueno porque
bueno, es que yo que día asistí a una clase virtual de la esposa de Magdo sobre preparación para Pesach. Entonces ella hablaba ahí del GESES, bueno, de la preparación interna y daba algunas pistas, no, sino recomendaciones. Ese ego, muchas veces uno, pues lo que hemos repetido, que no son las estatuillas, que no son esos ídolos, pero nos decía que para identificarlo, por ejemplo, ¿qué es lo que me consume a mí más energía? ¿Dónde es que realmente yo me deleito en hacer las cosas? Ahí puedo encontrar un punto de idolatría. ¿En qué invierto yo más tiempo durante el día? Pero ¿qué me produce deleite? ¿Qué me atrae? Que hiciéramos un examen de las cosas diarias que hago y encuentro las señales de idolatría que yo he construido. Porque ¿qué es idolatría? Es todo lo que a mí se supone la fuerza para vivir, lo que me mantiene vivo, que debería ser el Padre, ¿no? Él debería ser mi fuerza para vivir, como decimos en los Salmos, que tú eres mi fuerza, mi roca, mi fortaleza. Pero cuando no es Él y son otras circunstancias, otros placeres, eso es lo que yo identifico como mi fuerza para vivir. ¿Por qué lo hago? Porque de ahí saco fuerza para vivir, de ese gusto. Entonces decía, revisen qué es eso que les apasiona y que le pueden invertir tiempo sin dificultad aparente, o sea, sin que cueste como tanto trabajo, y ahí encontrarán los rasgos de idolatría. Digamos que ese ejercicio que tú estás proponiendo a través de lo que escuchaste es el trabajo que hemos venido haciendo con el proyecto Objetivo, con muchas de estas cosas, y en particular tendríamos que pensarlo, por ejemplo, con la abundancia para nuestras vidas. Esta semana enviábamos un videíto pequeño de Chapán, que lo enviamos al grupo, donde él dice qué detiene el flujo de abundancia en mi ser, y es lo que pues hemos venido hablando aquí en casa. Primero, cuáles son mis pensamientos. Segundo, cuáles son mis emociones. Y tercero, cuáles son mis actitudes o acciones. Y a través de eso uno puede ir identificando muchos criterios que son vinculantes a ese espacio idolátrico, ¿cierto? Hay cosas que yo ejecuto, por ejemplo, en mi actuar, que me parecen que no son incorrectas. Y que cuando yo me devuelvo aquí, por ejemplo, hace una semana leíamos, si yo quito la honra de alguien, si yo tengo algo que no es correcto en el manejo, por ejemplo, financiero, ¿cierto? Esas pequeñas cosas que yo considero, pero que eso no tiene nada que ver, o infrinjo una norma, o paso sobre una ley, ¿cierto? O creo que eso no es importante. Son pequeñas acciones de mi vida que yo voy canalizando y voy construyendo y las doy por normales. Y al normalizar cada acción de esas, yo normalizo una acción idolátrica sobre mi vida. Pero sería muy valioso para Pesach que pudiéramos hacer ese ejercicio que propone Marlencita. O sea, que yo pueda revisar y decir qué cosas en mi actuar diario yo ejecuto que me satisfacen, que no me generan energía más allá de la que yo creo que estoy quemándole a ello, pero que me producen satisfacción. Porque el tema de lo que hoy estamos hablando es eso. O sea, la satisfacción es lo que me permite a mí reconocerme en mi actuar de vida. O sea, que me produce a mí, más allá del dinero, más allá de lo que yo tengo, como energía para moverme en mi cotidianidad, la satisfacción que me produce lo que hago. Si a mí mi trabajo me produce satisfacción, yo voy a sentirme muy, pero muy cómodo en lo que estoy haciendo. Además, muy seguro en eso que estoy desarrollando. Si es ciertos pensamientos, si son, uno tendría que hacer como un check-in del día de uno y mirar qué cosas de eso que yo le doy tanta fuerza, tanto valor, para mí realmente me producen una satisfacción muy profunda. Y ahí podría uno ir encontrando elementos del egoísmo de uno que lo conllevan a la idolatría. Porque ese concepto de idolatría que su merced ha planteado hoy me gusta mucho.
Nosotros habíamos planteado la idolatría como todo lo que me separa de la relación con el Padre. Pero en ese concepto me parece muy interesante porque es qué me produce satisfacción, fuerza dentro de mí mismo, en el cual yo digo, aquí yo ya no necesito al Padre. Yo lo puedo hacer porque además lo sé hacer muy bien. Y eso, por ejemplo, en términos de lo que le pasaba a quienes vivían en Egipto, eran relaciones muy pequeñas, pero que eran vinculantes porque se habían normalizado muchas cosas para ellos. Entonces, ¿por qué ese animal? ¿Por qué públicamente? ¿Qué le responde Moisés al padre cuando le dice que es un cordero? Le dice, nos van a apedrear los egipcios. Es el animal más sagrado para ellos. O sea, ¿cómo me manda a hacer eso? Era una acción muy violenta y muy disruptiva, tanto para los hebreos como para los egipcios. Para unos por el temor que podrían hacerles y para los otros porque era una ofensa a una de las deidades que tenían. Entonces, cuando uno lo ve, esa acción, por ejemplo, es de la pedagogía. Para que yo pueda aprender algo realmente, debe haber una disrupción dentro de mí. Algo tiene que fracturarse, algo tiene que romperse. Si no hay esa ruptura, no hay aprendizaje. Simplemente yo sigo repitiendo lo que alguien dice o sigo concebiendo lo que tengo. Entonces, recuerden que este Pesach vamos a tener un trabajo especial que es alrededor de nuestra abundancia. Sigue, adelante. Se me olvidó un pedacito. Claro, adelante. Apóstol, dentro de esa reflexión era mirar eso. ¿Qué pasará un día si yo no tengo eso que es lo que me da el poder, me da la fuerza, la satisfacción, el aliento de vivir? Con lo que yo digo, hoy me levanto con aliento de vivir porque tengo esto, hoy me levanto, mis días son fuertes por esto. Que nos pusiéramos a pensar, ¿qué pasa si un día no lo tengo? Porque esas cosas siempre van y vuelven, casi nunca son permanentes. A veces, excepcionalmente, decía ella, sean permanentes para una persona que tenga su trabajo que le guste hasta que ya no lo tenga, o que tenga su deporte, o que tenga su hobby, bueno, lo que sea que le invierta toda la energía, pero que pensara ya no lo tengo. Porque es que la diferencia con el Padre es que sí lo tengo, ¿sí? Pero no lo tengo. Pero ¿qué pasaría el día que no lo tengo? Digamos que eso no nos lo hacíamos nosotros, sino esa pregunta no nos la hacemos antes de perderlo, ¿no? No. Sino decía que pues que los que quisieran en meditación lo podían hacer, de imaginarse que están sin eso, que hoy le están invirtiendo toda la energía y que es el gusto y el placer de la vida. Claro. Pero tiene que ser algo a lo que le dedique, o crean que de ahí viene la fuerza para vivir. Muy bien. Esa es una muy buena pregunta, porque es que nosotros normalizamos todo. Entonces, mañana tengo empleo, mañana tengo vida, pero puede que mañana no lo tenga. ¿Qué pasa el día que no tengo eso? ¿Qué pasa el día que no tengo ese sustento? ¿Qué pasa el día que no tengo la posibilidad de ejecutar esa tarea que antes hacía? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo se va a sentir mi alma? ¿Qué voy a pensar? Porque es que yo, y en lo que hemos vivido con Mari, uno hipotéticamente lo sabe y dice, uy, sí, estoy dando más fuerza a esto, pero el día que tiene que vivirlo es otro tema completamente distinto, porque ese día ya te enfrentas a una realidad diferente y ya esa realidad te implica repensarte muchas cosas. Mientras tanto uno lo conoce conceptualmente, como le pasa a uno. Esta semana, por ejemplo, trabajábamos un tema con las chicas y ellas decían dónde se aplicaría eso prácticamente, ¿cierto? Pero cuando uno va a ese ejercicio práctico hoy, si usted no sabe lo que eso representa conceptualmente, no lo puede resolver. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestros pensamientos, pero que bajarlos al corazón, conectar esa relación del corazón con la mente, de esta triada superior con esta triada, nos cuesta muchísimo, porque ya la realidad es mucho más amplia cuando la tenemos que vivir que el pensamiento que me ha sustentado por mucho tiempo. Entonces, para esta tarea, para este ejercicio, porque ellos dicen, por ejemplo,
¿qué era lo que, o por qué se pedía que permanentemente hubiera fuego en el altar? ¿Cierto? O sea, que antes nosotros lo veíamos y siempre hablábamos aquí, decíamos, no, es que cuando yo me estoy apagando, ¿cierto? Yo empiezo a apagarme lentamente. ¿Cómo lo veo? Porque ya mi ser no arde, o sea, ya no hay esa pasión. Ese fuego empieza a decaer, a decaer, a decaer. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes cada día en esta misbot? Limpiar, 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 limpiar las cenizas que quedaban del día anterior. ¿Por qué? Porque si usted no limpia esas cenizas, y que uno cuando ha hecho ese trabajo en el campo, por ejemplo, para tapar y cubrir el rescoldo que llamaban allá, o los tizones de fuego, le decían, póngale ceniza encima. Pero al otro día usted tenía que soplar esa ceniza y quitarla. Y cuando uno soplaba esa ceniza, quedaba lleno de ceniza todo el ser. Entonces ellos tenían unas tácticas ya especiales para quitar esa ceniza y volver y recuperar el fuego, pero siempre había que limpiar la ceniza. Ellos dicen que las cenizas son todas las acciones que sucedieron ayer y que ya hoy yo ya no las puedo ni recuperar, ni rehacer, mis fracasos, mis tristezas, mis dolores, que si yo dejo acumular esa ceniza permanentemente, pues el fuego ya no arde, porque lo que va es apagar. Y es lo que viene pasándonos en el corazón, cuando por ejemplo yo no puedo limpiar y reactivar cada día el fuego, pues ¿qué va a pasar? Y las cenizas son los restos del ego, son los restos de esa idolatría que se van acumulando, 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 y llega un momento. ¿Cuál fue la tarea que él puso a los sacerdotes? Cada mañana ellos tenían que ir, limpiar la ceniza que estaba sobre el altar y poner fuego nuevo, nuevo fuego. Entonces, ¿ellos a dónde asocian ese fuego en el ser humano? Al corazón. O sea, ¿cuál sefirá? A la sefirá de Tiferet. Esa es la sefirá que tenemos que permanente. Y hace una semana cuando mirábamos esto, decíamos, ¿cuál es la única letra que conecta Keter con Tiferet? Dalet. ¿Y cuáles son las letras que vamos a trabajar en este mes, en el mes de Nisan? Dalet y Hei. Entonces, ahí hay unos temas muy, muy lindos para el ejercicio que estamos trabajando y que estamos desarrollando en casa, pertinente para Pesach. Para pasarle a Aló, ahora sí. Frente a todo lo que pues digamos se ha dicho, ¿cierto? Cómo se trabaja el egoísmo, cómo encontramos esos puntos de satisfacción. Y escuchando pues, o sea, escuchando uno a los rabinos y todo eso, yo estaba reflexionando sobre esos puntos donde uno es un ciclo vicioso, ¿cierto? Es como el tinto, ¿cierto? Por ejemplo, me dicen, no, pero Amelia, hay más cosas, mira, ¿por qué no tomas el yogur? ¿Por qué no tomas tal cosa? No, o sea, no me apetecen, o sea, las voy a tomar y bueno, puedo tomar un poquito, pero no termino, o sea, no es esa satisfacción. Pero ¿por qué es que yo no accedo a eso? ¿Cierto, apóstol? Y yo caí en cuenta en lo siguiente, haciendo otro trabajo que hice, y viendo estos rituales que el Señor hace. Y es que es así como uno encuentra las cosas. ¿Por qué, apóstol? Porque yo tengo mis parámetros. Y por más de que todos me digan que no lo siga tomando, yo lo voy a seguir tomando. Lo voy a seguir tomando. ¿Qué es lo que yo entendí que debo hacer para, no es que lo tenga que abolir, sino que entender que no es el único elemento que hay para mi vida? ¿Cierto? No es lo único, o sea, no es lo único que yo hoy puedo tomar. Y puedo tomar otras cosas que sean de satisfacción. Así pasa con la palabra. Y la cábala le enseña a uno eso. ¿Cómo hago yo para entender que no solamente yo, o sea, yo existo, yo quiero, yo anhelo, yo hago, yo trabajo? No, es permitirle la entrada a un otro. ¿Cómo le permito yo la entrada a un otro?
pues desde donde quiero cambiar, que es lo espiritual. Entonces, por ejemplo, por eso ellos tienen tantísimos rituales, yo no lo entendía. Por ejemplo, en la mañana, ¿cierto? Ellos dicen, o sea, para poder empezar a hacer eso, yo necesito ejecutar esas acciones que ya el Señor se las ha revelado a su pueblo para poder todos los días tener una intimidad. O sea, yo no me puedo levantar, ay, sí, rápido, ay, me cojo en la tarde, ay, no, ya no, Amelia. ¿Qué tiene que hacer? Decir, modé ani lefaneja. ¿Sí? Es lo primero, o sea, si yo empiezo a hacer eso, ¿cierto? Digo, agradezco yo delante de ti, ¿cierto? Rey vivo y existente, por este nuevo día que me has dado, porque devolviste mi alma a mi cuerpo con gran compasión, grande es tu fe en mí. Lo empiezo a ejecutar, apóstol, antes que todo, antes que ese, empiezo a hacer ese ejercicio y empiezo a entender qué significa agradecer, empiezo a hacerlo todos los días, hay un cambio en mí, existe, algo se siente, ¿sí me entiende, apóstol? Pero si yo no, si yo listo, sí, es que ellos tienen mucho ritmo, pero esa manera es la que a mí me permite dejar vicios y poder entender de dónde vengo, porque ellos ya han hecho la práctica, ¿sí? Como cuando uno va a la universidad, está en la materia de, por ejemplo, bueno, digamos la materia mía de, ¿cómo se llama eso? Los síndromes. Viene el especialista de España, el renombrado en tal parte. ¿Por qué? Porque es que él se ha dedicado, ¿cierto?, a estudiar lo de demás países, a estudiar prácticas sobre ello, a entender la genética, y yo voy allá y sé que lo que voy a aprender, ¿cierto?, lo interiorizo. Voy con todo el anhelo de poder interiorizar qué significa un síndrome de Down. Tengo que hacerlo, ¿sí me hago entender, apóstol? Pero porque ¿quién vino? El que ha experimentado, el que ha estudiado, el que ha entrado en ese tema. Si un cabalista ha entrado en esa profundidad espiritual y nos da las guías, porque yo no lo hago, o sea, yo sigo en la mañana desesperada, no sono, salgo, corra, se me coge la tarde, todos los días lo mismo. No, empiezo a entender que debo darme 10, 15 minutos antes y no debo levantarme en esa locura, sino que debo empezar por lo espiritual. Entonces, hay muchas, pero muchísimas estrategias que ellos dan, muchas. En un momento en que yo quiero odiar a alguien porque es que quiero sacarlo a patadas, porque es que eso va en contra mía, una de las estrategias es mirar a la persona y hablarme a mí misma las palabras del nombre de Yuhei Bajei. Es decir, Yuhei Bajei dice que inmediatamente uno ve algo bueno en la persona y se corta. Pero si yo no lo hago, yo no lo intento, ¿sí me hago entender? Porque nosotros seguimos viendo esto ajeno y queremos que alguien nos explique que realmente es bueno, pero dentro de mí yo no quiero ver que es bueno, ni lo practico que es bueno. Entonces viene así esa situación, esa dualidad. Eso yo lo entendía, apóstol, sí, con todo esto, porque hay muchas cosas que uno ha practicado y son estrategias que ellos dan en momentos y realmente que se le baja a uno la piedra y realmente que ya uno no, cada situación que se presenta, madre, tenía que ser, así es mi suerte, no, ya no viene eso a la cabeza, no viene, o sea, ya uno empieza a ver que esa situación trae algo para mi vida. Bueno, apóstol, buenísimo, ¿sí me hago? Porque mira, a mí me sucedió, apóstol, ayer con mi hijo, yo tenía en mi mente, y siempre lo había dicho, ¿cierto?, que mi cuñado, mi sobrino y mi hijo suben al timón y se transforman. A mí me da nervios cuando voy con ellos y manejan. Sí, ¿para qué le voy a decir? O sea, sí me hago entender, apóstol. Pero en la medida que yo he ido trabajando ese punto que dice Daniel Chapán, ¿cierto?
Ayer yo me subí al carro de Daniel. Cuando yo fui dando la vuelta, dije, Señor, por favor, ¿cierto? O sea, que yo pueda dentro de mí calmar esos nervios, además que tenía que irme adelante. Me subo. Y fuimos, iba ya como unos 5 minutos. Y no, yo no sentí ese pánico, sino que volteé a mirarlo y lo vi tan, ¿cómo le explicara? Pues, tan sereno, tan elegante. Sentí cómo manejaba de bien, lo comparé con Danilo y mi hermano, porque son las dos personas que yo he sentido eso. Y yo le dije, Daniel, estás manejando muy bien, no tengo miedo, no tengo nervios, no, siento como esa paz. Sentí eso, apóstol. Donde yo hubiera seguido en eso, él hubiera manejado bien, pero yo hubiera sentido pánico. ¿Sí me entiende? Entonces yo ayer pensé, y yo lo comenté, y yo decía, Señor, es cierto, o sea, en la medida en que uno lo va practicando, va a poder ver en el otro y va a poderlo sentir, lo va a poder percibir de la manera como el Señor. Pero es que es en serio, o sea, es que fue una sensación. Y yo le dije, Daniel, de verdad, perdóname por todos esos pensamientos y esas angustias que yo viví dentro, que no, en momentos no podía manifestarlo porque pues lógicamente eran más personas, se generan miedos, se generan cosas, esos pánicos y ese pánico que tenía también cuando tuvimos el accidente con mi hermana, que cualquier luz y eso nos volvía como enloquecida, como, ¿sí me hago entender? Y el hablar mal de la otra persona. Entonces, en esa medida que he ido haciendo ese ejercicio, es que mire, apóstol, todavía lo siento y lo veo. O sea, es que manejó de una manera extraordinaria. Fue tan placentero ese viaje, todo el recorrido que hicimos, todo, o sea, apóstol, fue una sensación espectacular. Entonces yo le dije, Señor, gracias, o sea, es la práctica, pero si yo no quiero, pues por más que lea, por más que traiga, por más que no hay que, voy a seguir hablando mal de mi hijo y voy a seguir sintiendo ese pánico. Pero en la medida en que uno lo practica realmente, el alma de uno eso, apóstol. Yo lo digo por experiencia y le decía al Señor, gracias, no lo he practicado, así que pero sí, o sea, en el diario vivir, el esfuerzo, porque en mi trabajo se presenta donde uno quisiera agarrar a alguien a patadas, a puñetazos, sacarlo, o sea, eso sí, o sea, en nuestro trabajo es diario, es el pan de cada día, pero yo lo he ido practicando, apóstol. A veces dentro de las aulas de clase. Sí, lo he ido practicando y mire que ayer logré tener esa paz y esa tranquilidad. Este es un tema, miren, por ejemplo, cómo ellos perciben esto que tú estás hablando. Ellos dicen, cuando hay una situación en la cual uno está inmersa, que es una realidad muy compleja, el tema no es resolver el problema de esa realidad, sino es mostrar la luz que hay atrás de esa realidad. Y es completamente distinto. Dicen ellos, ¿qué pasa en la vida emocional de uno? Por eso con el tema económico, yo lo he venido reflexionando en mis pensamientos y en mis emociones. ¿Qué hacíamos, por ejemplo, cuando alguien tenía una necesidad económica? Todos corríamos inmediatamente a ver cómo le ayudábamos a solucionar, pero no cómo ayudábamos a que la persona evolucionara para resolver esa circunstancia, viendo luz en esa dificultad. Y ahí empieza a cobrar otro sentido la sedacá. Porque esto que hablábamos hoy, ellos dicen se puede resolver de varias maneras. Una, la que está planteando Amelik, que es la central de todo. O sea, yo realmente concibo que esto espiritual tiene sentido en mi vida y que lo puedo aplicar. Cada noche cuando yo me despierto, que me despierto porque Mari a veces le duele su cuerpo, lo que Mari está pronunciando es Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, así esté dormida. Entonces yo un día le pregunté, pero dijo, porque en uno de los cursos con Daniel Chapán, él dijo, en los momentos de mayor dificultad en su vida, cuando usted quisiera decir, pero ¿por qué tengo esta situación? ¿Pero por qué pasa esto en mi vida? Diga, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai.
que significa bendito eres, creador del universo. O sea, no necesitas más, agradecer, agradecer. Y se va diluyendo, yo vuelvo a quedar dormido, ella sigue. Pero es algo que ella ha hecho por construcción interior de ella, porque ha concebido que eso es real y que realmente para la vida de ella es significativo. Y a pesar de cada circunstancia en la realidad, nunca Mari reniega diciendo por qué me tuvo que dar este dolor, por qué me tiene que pasar a mí, sino Padre, gracias porque atrás de esto hay algo bueno, yo encontraré. Entonces, pero tiene que uno ejecutar una acción dentro de uno que le permita comprender que eso es una verdad y que no simplemente uno está haciendo como antes cuando uno decía la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, ¿cierto? O como cuando se suben a pedir plata que uno sabe que están robando y dicen, y es que es en el nombre de Dios que usted va a bendecirme o me va a dar, o sea, todos esos discernimientos que uno va alcanzando y que va logrando para la vida de uno, le permiten entender varias cosas. Primero, que uno no salva a nadie. Segundo, que uno no es responsable por la vida de otro. Tercero, que soy responsable por mis acciones con lo que me dan. Porque ellos decían, ¿qué hubiese pasado en este Shabbat Hagadol si el pueblo no acepta, por ejemplo, esa condición de salir de ese nivel de esclavitud? Pues usted lo escuchaba después cuando estaban en el desierto. ¿Y por qué no nos devolvemos a donde había carne? ¿Y por qué no nos devolvemos donde habían verduras? ¿Y por qué salir de allá si mire todo lo bueno que yo tenía allá? Y ahora me traen a morirme. Y yo escucho esas lecturas y es las de uno. Pero ¿por qué me toca hacer esto? ¿Pero por qué me toca asumir los sábados? ¿Pero por qué me corresponde a mí? Y ahora entonces el pensamiento hebreo, entonces todo eso, y tengo que asumirlo y tengo que pensarlo. Mientras yo me conflictúe en toda esa dimensión de mis pensamientos, mis emociones y mis actitudes, pues yo estoy igual que en cualquier otro momento espiritual de mi ser. Pero si por ejemplo yo acepto que hacer mi proyecto objetivo me da vida a mí, que aceptar lo que pasó con mi madre me da vida a mí, que verla con el amor con el que el padre la vio, porque ella era una persona que tenía esas condiciones y esas limitaciones, igual mi padre no podía dar nada más. Les voy a contar una experiencia de esta semana en el trabajo de Pesach y en el trabajo que estoy haciendo con la parte de abundancia. Cuando yo era niño, yo tenía unos 9 años, cargábamos ganado con mi papá de diferentes lugares de la finca hasta otros sitios para venderlo. Y un día yo subía con él y en la lluvia en el páramo arreció y eso, el ganado se enterraba los brazos hasta muy alto y yo siendo pequeño, pues cada vez que metía mis pies eso era hasta la rodilla. Entonces el vecino de mi padre se quedó mirándome y le dijo a mi papá, ¿pero usted por qué expone a este niño a esto? Entonces mi papá dijo, porque la gente tiene que formarse en la vida, esa es la vida y así me tocó a mí. Entonces bueno, el señor dijo, mire, ¿sabe qué? Le voy a regalar 2 gallinas. Usted es muy guapo, le va a dar 2 gallinas. Y me las regaló. Entonces a mí me pareció muy chévere, yo me las llevé a la finca, mi papá me las cuidaba, ponían los huevos, ya después habían más gallinas. Y un día mi papá me dijo, se le va a cambiar esa gallina por una oveja. Que las ovejas reproducen más, dan mejor, ¿sí? Y bueno, me regaló la oveja. Y cada que iba a la finca me decía, la oveja dio cría y esos 3 corderitos son suyos. Váyalo revisando. ¿Cierto? Y tenía yo tal vez unos 13 años y un día mi papá me dijo, voy a hacer el primer trabajo con usted, le voy a vender una oveja y le voy a dar ese dinero a usted para que lo gaste. No, eso para mí fue, pero maravilloso. Yo soñaba cuando iba a llegar mi papá de la finca, yo soñaba que me iba a traer la plata, que iba a comprar con eso. De hecho me fui con el subsidio de la 26 con mi mamá a comprar ropa. Cuando él me entregó ese dinero me dijo, mire mijo, esto es de su trabajo, es de lo que usted ha hecho, tómelo. Pero yo olvidé eso por completo, o sea, yo lo recordé esta semana, estaba meditando una mañana cuando el Señor me llevó a ese momento y me dijo, mira lo que hizo tu padre por ti, pero tú lo viste como poco cuando ya empezaste a crecer. Desechaste el corazón de él porque tú podías hacer mejores negocios, tenías más dinero, tenías muchas cosas, ¿sí? Y yo había olvidado por completo. ¿Qué me dijo el padre? Vuelve ese momento, bendice a tu papá, levanta todo lo que perdiste a partir de ese momento y vive, o sea, recupera eso en tu corazón para que el día de Pesach tú me puedas decir, como ese cordero que se entregó inmolado allí en Egipto, me puedes decir, mire lo que mi padre biológico hizo por mí, cuánto más tú como padre mío
me puedes dar. Fue un momento, yo lloré, fue un momento muy lindo, porque fue recuperar como esa percepción de tener un papá, pero además un papá que era proveedor, porque yo siempre critiqué a mi padre y siempre lo juzgué y siempre hablé mal de él, que es una cosa, por ejemplo, que yo he tenido que arrepentirme, porque en todos los lugares donde yo estaba siempre hablaba mal de mi papá y mandaba un juicio muy potente, porque imagínense, si yo estoy en Gesed y mi energía es de ese orden, imagínate lo que él todavía experimenta y vive en su energía, en la energía de esa alma que está, que existe, que vive, que fue mi papá, pues digamos, en la estructura de lo que yo viví en este momento, pero que es un alma física que está ahí. Entonces, pero mire, apóstol, que ahí se cumple lo que el Padre ha dicho, ¿cierto? Su merced ha venido haciendo un trabajo y pues nosotros decimos que hemos perdido un poco de tiempo, pero bueno, no hay problema de lo perdido porque en un segundo se recupera. Sino que mire, apóstol, la situación que su padre le puso para su merced fue tortuosa, dura, y en pocas palabras uno dentro de sí, ¿cierto? Claro, si el otro le dice, no, usted tan pequeñito, y su papá poniéndolo así, y ¿qué es lo que uno recibe de otros? ¿No? Allá le lavaron el cerebro, ¿usted cree que el Señor va a conseguirle no sé cuánta? ¿Usted cree que es que usted no va a trabajar para no sé dónde? Todo eso se le entra a uno a la cabeza, porque ¿qué hace la otra persona? ¿Cierto? La otra persona dentro de sí está bloqueando su alma y necesita aliados. Uno lo hace con todas las personas, necesita aliados cuando va por su camino que quiere conseguirlo. ¿Qué pasa ahí en ese momento, apóstol? Su papá estaba haciendo una acción como Dios, ¿cierto? Y viene el que siempre nos va a acompañar, que dice el Señor, el Malak, que le va a decir, y la otra persona que está ahí, ese Malak, resalta la acción. Y el que su merced hubiera asumido ese momento. Cuando uno asume un momento negativo y empieza a ver qué fue para mí, qué es para mí, qué debo arreglar, y su merced ahorita ya lo logra ver, apóstol, ¿sí o no? Logra ver que tiene que arreglar una relación paterna, que eso le va a permitir poder ejercer el liderazgo y poder hacer todo lo que el Señor, ¿cierto? Y en el momento propicio. Porque también, apóstol, hay momentos, ¿cierto? Nosotros fuimos caminando y cada uno tomó su camino para entrar en la Torá, pero no todos tomamos el mismo camino. Pero hay un líder que sí puede guiarnos a tomar el mismo camino, y ese es su merced. Apóstol, pero no solo... Es que ustedes se toman de la palabra. No, es que lo que hizo tu papá en ese momento, primero que dice Amelia, no era tu papá, era Dios a través de tu papá. ¿Y qué estaba haciendo? Enseñando cómo se gana el dinero, cómo sobrevivir en la vida. Y otra cosa es que de ahí, esa ovejita, una gallina primero te dio, después una oveja, ¿cierto? Esa oveja tuvo... mira, tú puedes multiplicar lo que te dé el Padre. Es una forma de multiplicar y lo puedes hacer. Y eso es una forma física, y en físico podemos hacerlo. Y así como dicen, el plus es lo espiritual, pero puedes llegar a multiplicar mucho. Siempre habrá para todo. Pues sí, apóstol, porque su merced tiene que volver a la oveja, pero volver al momento en que él le entrega el dinero. Porque ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que le pasa a uno diario? Que cuando uno empieza a entenderlo, apóstol, le queda a uno complicado porque pues tiene 1000 pensamientos que derribar. Pero, apóstol, cuando él le da ese dinero, para su merced, como dice, fue poco. Pero cuando le da ese dinero, su merced sabe interiormente que se comprometía. Entonces era mejor olvidarlo y usted seguir por su camino, porque usted, ¿para qué se va a comprometer tan pequeñito? Porque mire que lo hizo desde pequeñito,
más o menos desde los 13 años. Conmigo lo hizo desde los 2 años y medio. 2 años y medio más o menos tenía, ¿cierto? Porque eso fue un enero de 1968, ¿sí o no, Len? Cuando nos vinimos para Bogotá, a los 2 años y medio, apóstol, yo estaba más pequeñita que su merced, casi 3. Sí, yo lo he hecho desde los 2 años. ¿Sí me entiende? Sí. No, pero de ese enero. Apóstol, ¿por qué? Porque su merced tomó la decisión de no comprometerse. Ese es un punto vital, apóstol. Ahí es donde tiene que entrar y mirar por qué. Porque ya está restaurando con su papá, pero ¿por qué su merced tomó la decisión de no comprometerse y establecer su propio camino? Y además no permitir la abundancia, apóstol. Ese es un tema, porque ahí, ¿a dónde va? Posteriormente, con la venta de las ovejas, yo empecé a comprar ganado, ¿cierto? Teníamos novillas, cuando vino la enfermedad, se fue absolutamente todo. Pero antes de la enfermedad, procede otra cosa que el Señor también me trajo en este trabajo que estoy haciendo. Resulta que con la novia que yo estaba en ese momento, había dinero porque hacíamos negocios. Entonces dijimos, vamos a montar un negocio de ganado, y yo dije, listo, pues yo tengo la finca, pongamos la plata, y me fui con mi tío Pedro, y con él hicimos el negocio. Nunca olvido el rostro de mi papá el día que supo que él no había sido parte de ese negocio. No, cuando él me miró ese día y me dijo, pero ¿cómo es posible que usted haya hecho, por eso, ¿cómo es posible que usted haya hecho eso con su tío y no contara conmigo, que soy su papá y soy el que le enseñó, lo crió? Por eso, claro, y yo adicionalmente había tomado los potreros de la finca de él, porque no eran míos, para llevar el ganado allá. Sí, y entonces ahora en este ejercicio que he venido haciendo de este trabajo para Pesach, el Señor me dijo, esa fue tu manera de vengarse, o sea, la venganza que usted, o sea, inconscientemente, porque no es algo que yo diga, es que yo quiero hacerle ese daño a mi papá, pero yo no sentí dolor en ese momento por lo que mi papá me dijo. Yo lo que dije es, ¿por qué no fue papá? Siempre usted estuvo allá en su finca y nunca nos invitó, nos convocó. En cambio mi tío sí siempre estuvo atento, venga, yo lo acompaño, yo lo llevo, yo le ayudo, ¿cierto? Y yo, sí, y yo simplemente pues voy y hago con él. Pero nunca yo sentí culpa, nunca sentí que esa acción hubiera vulnerado, como el día en que el Señor me la volvió a recordar ahora en este tiempo que estoy haciendo ese trabajo, cuando me trajo nuevamente ese momento y la cara de él y la expresión de dolor del corazón de él fue muy profunda. ¿Sí? Y entonces yo decía, es un tema muy, muy complejo, porque uno no alcanza a dimensionar, bueno, yo creo que sí lo sabe hacer, el alma de uno lo sabe, pero uno dentro lo sabe, pero en su acción uno puede llevarse por delante al que sea, así sea el papá de uno, así sea el hermano de uno, así sea. Entonces yo le decía al padre, imagínese por ejemplo a nivel de la congregación lo que uno puede hacer. O sea, porque si uno es capaz de hacer eso con su papá biológico, pero yo lo que sentí fue satisfacción, porque dije, que él sepa lo que uno siente cuando la otra persona no hace parte de uno ni responde a estas cosas. Entonces yo comparto eso con la casa hoy, porque es un tema muy importante, porque es lo que uno trabaja a diario, es lo que yo estoy haciendo, porque cuando el Padre me da la revelación de Pesach, me dice, va a ser un día extraordinario para el que lo tome, para el que quiera asumir ese momento de reparar, restaurar, libertar, esto que hicimos hoy, de la idolatría, de lo que uno ha vivido cotidianamente. Entonces ese fue el segundo momento, y luego viene toda la crisis de la enfermedad. Yo vendo absolutamente todo y me quedo sin nada. Entonces yo estoy haciendo una relación de ese tipo de cosas, porque bueno, ahora sabemos que la enfermedad también la construimos cada uno de nosotros. No es un tema que
como antes yo decía, no, es que vino Satanás y me trajo esta enfermedad terrible sobre mi ser. No, eso es una construcción que también yo hago parte de ella. O sea, yo estoy implicado en eso que hice, ¿cierto? Y era una manera también de agredir mi cuerpo, de tomar venganza contra los demás, pero más contra mí mismo, porque era destruirse uno mismo. Entonces, quería comentar estos dos momentos porque tienen que ver con la abundancia. Sí, pero una de las cosas, una pequeña cosa, es que desde pequeñito eso le faltó el agradecimiento. Y de ahí depende todo. De ahí se viene todo. Mira que a mí desde pequeñita me tocó servirle a todo el mundo y me maltrataron, me hicieron muchas cosas. Y yo siempre era la víctima, ¿no? Y siempre sufrí con eso y pensaba, lo único que yo quería era vivir sola. Pero en tiempo aquí, que por eso yo amo esta casa, porque todo lo que soy, de verdad ha sido por todos los trabajos que he hecho. Esa victimización y todo lo que hice, que me tocaba trabajar, que me tocaba hacer, que me humillaron, que todo esto, el Padre sabía por qué lo hacía, y era porque yo estaba sola y yo tenía que aprender. Entonces, ¿para qué era que pasaba todo eso? Y todo pasa por algo. El Padre no nos deja no pasan esas pequeñas cosas, esos maltratos, todos los dolores que pasan por algo. ¿Y para qué? ¿Qué nos va a servir en el futuro? Y ahora yo soy fuerte, fue por todo lo que viví, porque yo creo que sola no había podido salir adelante siendo débil. Esto que comentamos ahora y lo que tú comentas, Alci, tiene que ver con este ejercicio de lo que planteaba Melita. O sea, si yo soy capaz de entender, por ejemplo, algo que me ha parecido a mí complejo, para mí la meditación, ¿cierto? Pero si yo soy capaz de entender el valor que está ahí, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, lo que decía Melita ahora, uno dice Yud Hei Ba Hei, Yud Hei Ba Hei, ¿cierto? Pero yo entiendo que la Yud es una cosa de energía, que Bab es otra cosa de energía, Hei es otra, Yud Hei Ba Hei. Yo no estoy repitiendo un nombre, yo lo que estoy es trabajando un constructo energético en mi ser que me va a ayudar ni un amuleto, para poder vencer. Baruch Atah Adonai, yo no estoy repitiendo algo de eso, porque ellos lo dicen. O sea, ellos le dan a uno esa pista, le dicen, miren, usted puede hablarle a sus órganos, ¿sí? Haga esto, entienda la función de su órgano, mire por qué usted violentó su órgano. Por ejemplo, si es el hígado, usted qué filtró, cuáles iras. Eso me ha tocado hacerlo a mí. ¿Qué cosas desde pequeño yo no hablé, no dije, no expresaba, porque me parecía que eso no lo podía hacer, o que el otro se iba a molestar, o que yo no podía hablarlo, pero me guardé todo eso, mi hígado se afectó. Pero si yo pienso que eso es como leer algo que está ahí, pues no va a impactar, porque pues simplemente yo lo hago sin nivel de conciencia. Entonces, cada acción de todo lo que el Padre nos ha regalado en este tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, a cada uno nos dio una letra que está relacionada con nuestros talentos. Si yo realmente creo en eso, ya tendría una revelación de eso para mi ser. Y ya le estaría aplicando. Yo estaría diciendo, mire, si yo tengo este talento, si mi letra es Bab, si yo uno, si yo vinculo, ¿qué debo vincular? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Puntual, particular para lo que yo soy. Porque también aprendimos, y eso yo lo reflexionaba para mí en el cristianismo, esas oraciones generales. Señor, bendícenos, guárdanos, ayúdanos, tú eres el Dios de nuestras vidas. Ahí no estoy diciendo absolutamente nada, más allá de repetir algunas cosas. Pero cada acción de estas que sea de este orden, que entra a mi ser, que mi alma lo conoce, que yo lo activo, me puede llevar a esa dimensión de lo que por ejemplo, esta parachá de hoy, esto que estamos trabajando, cobra sentido para nosotros. Porque si ustedes miran esta parachá con detenimiento, todo en el Padre es específico. Yo no lo había visto porque pues yo siempre trato de hacer generalizaciones de muchas cosas. Pero cada ofrenda era diferente. El holocausto era de una manera, la ofrenda de paz era de otra forma, la ofrenda por el perdón y la culpa de otra manera. ¿Por qué? Yo le preguntaba al Padre, porque es que la particularidad de las cosas hace que yo me centre puntualmente en lo que tengo que hacer. Pero si Él dice, para todos traigan un becerro y córtenle el cuello y pónganlo allá,
Listo, mañana ya todo el mundo dice, ah, sí, yo me hice tal cosa, ya llevémoslo y pongámoslo allá. Pero todo tenía que ser pensado, todo tenía que ser reflexionado, todo lo tenía que meditar. ¿Cómo? Y miren lo lindo, los sacerdotes también llevaban ofrenda al altar. O sea, ahí el Padre nos pone a todos en la misma línea. No es que porque usted tiene un liderazgo, entonces, no, es que yo soy Dios, no. Tú tienes que llevar tu ofrenda al altar, tú tienes que hacer estas acciones. Y luego viene algo muy bonito de esta paracha que tiene que ver con la santificación, con la consagración de Aarón y de sus hijos. Eso me pareció a mí impactante. Hace unos 6 años en pandemia, habíamos hablado, por ejemplo, de la armadura de Dios, ¿cierto? Y habíamos hablado de cada elemento y de qué representaba, pero obviamente que uno vuelve a retomar, por ejemplo, las vestiduras sacerdotales, y realmente la armadura es esa dimensión sacerdotal que yo tengo como hijo de Dios, ¿cierto? ¿Y por qué 7 días dentro? Claro. ¿Y por qué 7 días dentro de ese lugar? Y cómo el aceite de la unción. Y ustedes recuerdan que antes utilizábamos aceite y orábamos con aceite y ungíamos a las personas con aceite. Y hablábamos de ese aceite como el aceite de la unción, y muchos lo teníamos, incluso lo cargábamos cuando estábamos enfermos o algo, tomamos un poquito de aceite y lo aplicábamos. Eso tiene un impacto espiritual, ¿cierto? La sangre tiene un impacto espiritual. Entonces, a mí me parece que esta paracha en particular, en ese altar y todo lo que se colocaba en el altar para ser quemado, tiene un impacto muy profundo en lo que cada uno de nosotros somos, hacemos y representamos. Entonces, no sé si en Europa Elisa, Joana, Lore, Mari, Valentina, o acá otro de nosotros, para poder revisar y avanzar en ello. Nicola. Hola amigos. No, por ahora estamos bien. Estamos escuchando atentamente. Okay. Estamos bien. Perfecto. Es que escuchando su testimonio traía, me venía a la mente que, por ejemplo, en la relación de don José con doña Fredecita, es una relación que se puede aplicar a muchos hogares. Y ahí veía yo como un obstáculo en la provisión en cuanto a muchas mujeres por venganza, bueno, de un dolor que nos haya hecho el esposo. Siempre queremos correr como esa parte, asumimos muchas cosas como las que asumió Fredecita para mostrar que ella podía, fuerte, desplazar al varón que le queda fácil, como hemos visto que lo desplacen, ¿sí? En lugar de que uno como mujer lo anime a hacer, lo que hace es desplazarlo, en lugar de animarlo a hacer. Y obviamente entonces ahí se corta una relación práctica del hijo con el papá sobre la provisión que debe venir del padre. Entonces su merced no creció con esa relación, sino que la provisión venía de un tío, o sea, venía externa a quien debía ser. Entonces yo digo, muchos hogares, no solo el del apóstol, muchos hogares podemos tener esos reflejos en cuanto a la provisión, y el Padre nos da luz como para entender que pues esa mujer hizo eso pues en un estado de conciencia, el Padre hizo eso en otro estado de conciencia, y entenderlos, sanar eso y tomar como ejemplo para no hacer eso. O sea, porque mire cómo está limitando uno la relación de la provisión, ahorita de lo que es la abundancia, porque no deja uno tomar que los hijos vean al papá como proveedor. Pero mira que eso que estás planteando, Marlencita, yo lo reflexionaba en este tiempo. O sea, porque yo que alimenté el hecho de ver a mi mamá fuerte, ¿cierto? Y de verla siempre como la mujer que se esforzó, que se trabajó, que nos proveyó. ¿Y cuál es como la lógica y la lectura que siempre
hacíamos y hacían mis hermanos en la familia, si no hubiera sido por mi mamá, nosotros nos hubiéramos quedado ignorantes. Si no hubiera sido por mi mamá, nunca hubiésemos podido alcanzar nada más allá de. Y siempre fue minimizando la acción del padre. Siempre era desconociendo. Yo pienso que entre mi abuelo paterno y mi papá se hizo un vínculo igual. Porque mi papá siempre dijo que él no perdonaría a ese señor jamás en su vida. Porque había sido un tipo que en lugar de ayudarlo y de enseñarlo, había sido un tipo que nunca había proveído nada. ¿Dónde se refugió él? Mi papá se refugió en su tío, que fue mi abuelo materno. Y él siempre decía que si no hubiera sido por él, su vida hubiera sido triste. Que él le enseñó a trabajar, él le ayudó a comprar, él fue el que siempre estuvo con él. Y él reconocía a ese tío abuelo como su papá. Entonces cuando yo miro esto, yo decía, mire que es una oportunidad generacional para cortar esto, para sanar eso, en ese proyecto objetivo que hemos venido trabajando y liberar las generaciones, no solo biológicas, porque fue otra cosa que aprendí estos días orando y trabajando esto con Mari. Fíjate que Moisés no tiene descendencia de linaje en Israel. Si a ninguno de sus hijos se relaciona adelante de él que tomen las riendas, que sean los líderes, sino viene Josué, que es una persona ajena a Moshe. Pero la descendencia sacerdotal sí es perpetua. Del linaje de Aarón siempre habrá sustento para Israel. Entonces yo le preguntaba al padre, ¿por qué esa diferencia, no? Si el otro tiene que trabajar, es el rey o es el que asume el liderazgo. Y él me dice, porque lo sacerdotal es lo que conecta con el corazón del Padre. Entonces ahí también uno entiende su papel protagónico en su existencia. Si el papel protagónico es como el de Moshe, que es luchar, batallar, sacar al pueblo, darle normas, traer una unción muy particular e irse. Y dejar a Josué para que él ejecute, trabaje y direccione lo demás. Pero no con el dolor de decir, no, pero es que a mí me tocó lo difícil y los demás lo van a disfrutar, los demás lo van a alcanzar, sino con un propósito real de vida que se alcanza en ese nivel de conexión con el Padre. Mientras la satisfacción no sea el Padre, yo siempre le voy a cobrar a los demás las cosas que yo creo que son injustas. Y yo le decía, lo decía cuando Gesed, que el Señor me trajo una imagen cuando niños con mi hermano mayor. Y a cada uno nos compraron un carro para Navidad. A él le compraron un carro que en mi criterio era mucho más bonito que el mío. Y mi primer pensamiento fue, ¿por qué a él le dan las cosas que yo merezco? Yo merecería haber tenido un carro más bonito porque yo hago mejor las cosas. Y sobre ese pensamiento he venido trabajando, porque es un pensamiento de eso, de que yo creo que yo soy mejor que el otro y que yo merezco algo mejor que el otro. Y esas cosas son comunes y todos los días nos ocurren, hasta en el sitio donde uno trabaja. Que uno dice, bueno, pero si yo hago mejor las cosas, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tiene que ser así? Entonces, hay unas cosas aquí con todo esto que hemos trabajado, que el pastor ha compartido, del proyecto objetivo, de todo lo que he sido todo este tiempo, de las letras hebreas, de la meditación, que ya estamos en la capacidad espiritual de quien lo quiere ejecutar, ejecutarlo y ponerlo en el orden de el interior de cada uno de nosotros. Entonces, no sé si Elicheva, Joana, Valentina, entonces, como para cerrar, dos cosas gemátricas. La palabra Tesav tiene gematría 96, que representa redención. Y la palabra Golá, que es exilio, tiene también la misma gematría. Entonces, ellos dicen que es un tiempo de limpiar la desesperanza, la tristeza, la desolación,
la insatisfacción para traer vida sobre nosotros, y eso realmente es lo que nos saca de del exilio o de la posibilidad de hacer este altar para el corazón.